Bueno, seguimos en Puntal AM, en el medio lo que fue mensaje directo con Marco Jure, nosotros en vivo hasta las 13 con toda la información, no solo del coronavirus, sino también de lo que está pasando en el mundo. En el Día Mundial de la Endometriosis nos ocupamos del tema porque fue el 14 de marzo. ¿Qué es la endometriosis? Esta enfermedad que afecta a gran parte de la población femenina en edad reproductiva. Los fuertes dolores, entre otras cuestiones, ¿no? Y también, por ejemplo, la imposibilidad en algunos casos de la reproducción, salvo que sea con cuestiones asistidas. La tocoginecóloga Verónica Álvarez nos atiende a través de Marcelo Ortiz. Vamos a charlar con ella del tema. Adelante, Marce. Gracias, Pauli. Le agradecemos el tiempo y la deferencia a la doctora Verónica Álvarez. Un 10% de las personas en edad fértil es, en definitiva, el porcentual de afección, doctora. ¿Es así? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, hablábamos fuera de cámara del porcentaje de pacientes en edad fértil, que es aproximadamente entre 30 y 49 años. Empezando con la pregunta que hicieron en el piso de qué es la endometriosis. Es un foco de la parte interna del útero, que nosotros llamamos endometrio, ¿sí? Que está fuera de la cavidad uterina, ¿sí? Este foco se puede encontrar en los ovarios, se puede encontrar en la pelvis o en algunas zonas, por ejemplo, postquirúrgicas. Y como mencionaron también, la paciente tiene mucho dolor, ¿sí? El diagnóstico muchas veces se da por lo que nosotros conocemos como dismenorrea, que es el dolor durante las menstruaciones, ¿sí? Si bien este dolor puede ser a lo largo del ciclo, en algún otro momento, el dolor más significativo es en el momento de la menstruación, porque estos focos sangran y producen dolor fuera del útero, ¿sí? Y también, ¿Es un trastorno que puede ser crónico esto? Es un trastorno crónico, ¿sí? Que, como mencionamos, produce esterilidad tanto primaria como secundaria, y estos focos, de acuerdo a la gravedad, porque hay una clasificación de la endometriosis que la lleva de leve a moderada como grave, llevan tratamiento quirúrgico, ¿sí? O sea, el diagnóstico realmente es de sospecha, pero el diagnóstico definitivo es anatomopatológico, o sea, lo tenemos que hacer mediante una cirugía, ¿sí? Nosotros tenemos que mandar ese foco que dijimos que está fuera del útero a investigar, y el diagnóstico definitivo es saber que tenemos endometrio fuera de la cavidad uterina. Y para hacer este diagnóstico tenemos que hacer una cirugía, ¿sí? Y la cirugía va de mayor a menor complejidad de acuerdo a la gravedad que tenga la endometriosis, ¿sí? Son cirugías a veces muy complejas que pueden comprometer la vejiga, el recto, ¿sí? Porque durante la cirugía podemos encontrar focos muy adheridos a estos órganos y ser grave como para terminar la paciente en una colostomía, por ejemplo, sin alarmar a la población. Son cosas que hay que tener cuidado y precaución y consulta a tiempo para ser diagnosticadas, ¿sí? Son dentro de las patologías ginecológicas que hay que pensar, porque a veces, si no lo pensamos o no pensamos que puede estar presente, no podemos diagnosticar. Doctora, ¿Hay prevención en la gente o en todo caso hay que tratar, digamos, de que prevenga? Sí, las consultas ginecológicas son frecuentes en nuestro medio. Las pacientes son muy responsables con las consultas ginecológicas, que son anuales en la mayoría de los casos, y justamente son muy cumplidoras las pacientes en esta ciudad con los controles ginecológicos. Pauli, la doctora te escucha. sí, era preguntarle cuáles son los estudios por medio de los cuales se puede detectar y anticiparnos todo lo posible al tratamiento oportuno de la endometriosis. Sí, como te dije antes, si bien el diagnóstico definitivo es anatomopatológica, la sospecha la podemos confirmar mediante ecografías, donde podemos ver si este foco está ubicado en el ovario, se llama endometrioma, entonces podemos ver una masa anexial ovárica. Podemos agregarle estudios de laboratorio, que si bien están en estudios específicos para la endometriosis, hay un marcador que se usa a veces en los tumores de ovario, que es el CA125, que va a dar positivo levemente en estas pacientes con endometrioma. Y también, como otra instancia, podemos hacer resonancia magnética nuclear, que nos va a acercar al diagnóstico de estos focos fuera del útero. Doctora, y usted mencionaba recién la posibilidad de, la esterilidad, ¿no? Temporal o definitiva. ¿De qué depende esto y qué incidencia tiene la endometriosis, ¿no? O estas adherencias en diferentes partes del organismo reproductivo de la mujer? Sí, de lo que depende es de la gravedad de esta endometriosis, que nosotros a veces como médicos podemos frenar con algún tratamiento médico,
pero en muchos casos es implícito de la paciente. O sea, si la paciente tiene una endometriosis grave, como mencioné antes, que puede comprometer otros órganos pelvianos y sobre todo, por ejemplo, el recto sigma, que es un espacio que está detrás del útero, estos focos dan una gravedad suficiente para que esta paciente necesite tratamientos para lograr un embarazo, o sea, dígase un ICSI o un tratamiento más complejo para finalmente lograr un embarazo viable. ¿Y por qué la característica, una de las características más perceptibles de la endometriosis es el dolor? ¿Por qué duele tanto tener endometriosis? Sí, como lo mencioné anteriormente, esto es un foco que habitualmente en las mujeres sangra todos los meses, ¿sí? El endometrio se inflama, se descama, o sea, todos los meses en las mujeres es cíclico, se recibe un estímulo hormonal y todos los meses prolifera, se llama, crece y sangra. Esto pasa en otros órganos, pasa en el ovario, pasa en la pelvis, pasa en el intestino, entonces ese sangrado intrínseco del foco endometrial produce dolor intenso y eso es a lo que la paciente le molesta. Claro, porque es mucho más que la menstruación o el ciclo común. Digamos, hay una producción extra de endometrio y eso es lo que duele al sangrar. ¿Es esa la explicación? Por supuesto, es un foco fuera. Entonces, claro, como está fuera del útero, no tiene la contención del músculo uterino y produce un sangrado fuera del útero, por ejemplo, un sangrado en el intestino, por ejemplo, en la pared del intestino. Obviamente a la paciente le va a producir cólicos, le va a producir síntomas intestinales que no van a ser los mismos de una menstruación normal. ¿Hay manera de prevenir esto, doctora? ¿O hay una predisposición genética, congénita de la paciente? ¿Tiene que ver la alimentación? ¿O esto simplemente detectándolo a tiempo uno puede darle una mejor salida? Esta es una pregunta compleja porque en realidad tras años de investigación es muy difícil determinar cuál es la etiología o la causa, ¿sí?, de esta enfermedad. Al no tener una causa determinada, que generalmente lo atribuimos a algo más inmunológico, genético, como mencionaste, o antes decíamos menstruaciones retrógradas, o sea, las pacientes como que menstruaran hacia las trompas y eso cayera en la cavidad pelviana y tuviesen focos de esa menstruación retrógrada. Pero no hay nada confirmado verdaderamente, etiológicamente, como una realidad. Entonces, prevenir una enfermedad sin una etiología cierta es más difícil, ¿sí? Es complejo. Pero sí podemos detectarla a tiempo, que eso es una situación que nos va a ayudar a que estos focos no crezcan, a hacer un tratamiento quirúrgico cuando la instancia lo permite y no tenemos que hacer tan agresivos, no tenemos que sacar intestino, no tenemos que meternos en órganos que pueden comprometer la salud de la paciente. Y en su experiencia, por ejemplo, con niñas que recién empiezan la menarca, ¿empiezan con situaciones así de endometriosis marcadas, dolores y demás? ¿O se da en pacientes más grandes, de más avanzada edad? Generalmente el diagnóstico demora, o sea, para serte sincera, se sospecha en pacientes que tienen dismenorrea frecuente, pero también es un síntoma que en las menstruaciones iniciales ocurre, o sea que tampoco se puede pensar que todas las pacientes van a tener este cuadro endometriósico porque cuando empezamos la entrevista dijimos que es el 10%, o sea que no es una cantidad significativa. Pero obviamente que generalmente el diagnóstico definitivo lo hacemos cuando estas pacientes tienen alrededor de 30 años y buscan sus primeros embarazos y no lo logran, entonces ahí es cuando empezamos a hacer un examen retrospectivo y vemos la clínica que se ha manifestado años anteriores con este dolor constante, porque generalmente ahora también se medica mucho a las pacientes con anticoncepción hormonal por una cuestión de protección del embarazo, de planificación familiar, y eso va a evadir un poco la clínica durante unos cuantos años. ¿Hay medicamentos que contrarresten los dolores, antiinflamatorios comunes? ¿Qué es lo que se utiliza normalmente en estos casos para calmar los dolores? Generalmente la terapéutica es hormonal, que puede ir desde anticoncepción, como te acabo de decir, una anticoncepción con estrógenos y progestágeno, hasta otras pacientes funcionan mejor
con progestágenos solos, y ya en última instancia, si el dolor es muy intenso o si nosotros estamos tratando de lograr embarazo, se pueden utilizar hormonas que se llaman análogos de GnRH, que son como crear una menopausia en la paciente durante unos meses para bloquear el efecto cíclico de las hormonas, ¿sí? Que sería lo que le va a calmar el dolor cuando son casos graves, o lo que le va a permitir a lo mejor después lograr un embarazo espontáneamente. Bien, y para finalizar, doctora, ¿qué puede decir de este 14 de marzo, que siempre decimos los días de alguna enfermedad sirven para la concientización, para hablar del tema, para trabajar en lo que falta, hacia las soluciones? Usted como especialista, ¿qué puede decir de la endometriosis hoy? Yo creo que si bien como no es una enfermedad que tenga todo el mundo, para la persona que la padece es su enfermedad, y tenemos que tener en cuenta que el tema de la esterilidad es un tema que a las mujeres nos genera toda una controversia. Nuestra salud reproductiva es muy importante, y tener hijos cuando nosotros lo deseamos es un proceso que a las mujeres les genera mucho malestar cuando esto no lo pueden cumplir, o sea que es importante que tengamos en cuenta que podemos tener algunos factores de prevención primaria, como son la cirugía a tiempo, para que después esta paciente, cuando lo desea, puede lograr y finalizar un embarazo como tiene planeado en su vida afectiva. Muy bien, le agradecemos el contacto. Muchas gracias, doctora Verónica Álvarez, tocoginecóloga. Gracias, Marcia, a vos también. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, ahí estaba desde Neoclínica nuestro compañero trabajando en otros temas, además del coronavirus, como por ejemplo la endometriosis en el Día Mundial, que fue el pasado 14.